Porque todos estamos al tanto de la crisis económica que ya no azota un país, o como la depresión que tuvimos años atrás cuando el mercado en Japón, en China, fue afectado y afectó en alguna medida al globo entero. Ahora es el mundo entero que está enfrentando esta crisis económica que va a empeorar y va a causar mucha frustración, depresión y desesperación. Es la situación ideal para que el escenario de los últimos tiempos se realice, se materialice. La economía, el dinero, nuestras necesidades son un tópico que la palabra de Dios abarca de forma reiterada, de forma muy clara, desde Génesis a Apocalipsis, desde el comienzo de nuestra historia, con Adán y Eva. Llama la atención que el Señor formó a Adán, formó a Eva y pone la comisión delante de ellos de juzgar, de gobernar, pero inmediatamente después, antes de decir, bueno, entregarle los detalles de dónde van a vivir, cuáles van a ser todas sus responsabilidades específicas, las reglas a respetar. En el versículo 29 del capítulo 1, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. De inmediato el Señor, preocupado por la alimentación de Adán y de Eva. Y lo vemos así en la palabra. Más adelante, Dios, habiendo escogido el pueblo de Israel y habiéndolos sacado de Egipto, ¿cómo provee para ellos en el desierto? De forma milagrosa. En el desierto. Por 40 años. Las codornices que caen, el agua que fluye y sale de la roca, el maná que cae día a día. Esto es importante para Dios. Y quisiera que pudiésemos abrir al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer este pasaje muy importante, para que podamos nosotros tomar visión en tiempos de temor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, le dice a Pedro,
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Aquí vamos en el medio de la historia, justo, más o menos, justo en la mitad. Y es triste, seguramente angustiante. Pedro y estos pescadores habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Seguramente en el pasado estos mismos pescadores años atrás habían tirado las redes y sin mayor esfuerzo tenían una abundancia de peces. Y a veces cuando pasa el tiempo y se ha pescado mucho en un sector, ya hay que buscar un poquito más adentro en el lago, a mano izquierda, a mano derecha. Y a veces es emocionante y motivo de jactarse el encontrar peces y volver a la orilla y contarle a los demás dónde justo habían encontrado después de haber trabajado. Volviendo con una pesca producto de su esfuerzo, su audacia a encontrar los peces. Pero ahora era diferente. Toda la noche. Seguramente probaban aquí, después probaban allá, después cansados y agotados, mojados, fríos, partían para otro lado. Y entre la pequeña esperanza y más bien una desesperación, probar una vez más y una vez más y una vez más. Y nada. Las redes quietas. Y la tristeza grande. ¿Qué había pasado? ¿Había perdido Pedro la habilidad, el instinto de pescador? ¿O no quedaban más peces en el lago? ¿Tendría que buscar otro trabajo? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer durante esa misma semana donde no tenía nada para hacer trueque y así negociar y alimentar su propia familia? ¿Qué iban a hacer? Con cuánto agobio, tristeza, temor de la situación económica que tenían que enfrentar, temor por su rubro que parecía que ya no iba a poder sustentarlos y a sus familias. Temor. Y ahí estaban, tristes, seguramente agobiados, limpiando estas redes que se habían vuelto inútiles. Y Jesús les dice que vayan a pescar cansados una vez más. Ahora, me imagino que por dentro una pequeña sonrisa y mucha ternura hacia ellos, pensando, no tienen idea ellos lo que va a pasar en pocos minutos más. ¿Cómo va a cambiar todo? Versículo 6. Y habiéndolo
hecho. Encerraron gran cantidad de peces. Y su red, la que estaba tan limpia, ¿no? Y preparada, se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilla! Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. O sea, como el día y la noche. De nada, de una barca vacía, de redes que no habían sido tocadas. Tenemos redes rotas, barcas llenas, incluso se hundía. Toda lógica de pescador que no espera sacar más durante el día, en un instante, que en toda una noche de arduo trabajo, toda esa lógica de pescador de Pedro y los demás se desmoronaba. Ciertamente, sin duda alguna, había ocurrido un milagro precioso. Jesús, mucho más que un maestro, ahora para Pedro y los demás, se encontraba frente a un milagro notable que había ocurrido en su propia barca. Estaban en presencia del poder de Dios. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro se había postrado delante de Jesús, confesando su indignidad, porque estaba frente al Santo, al único bueno. Se estremeció, estaba incómodo, asustado. Hay tiempos, amados, que Dios les va a dar a ustedes en abundancia, mucho más allá de lo que ustedes buscaban. Y se van a estremecer, porque se van a dar cuenta que Dios estaba atento y que Él puede hacer todo como quiere y cuando quiere. Todo. Les va a incomodar, porque se van a dar cuenta que se preocuparon, se desvelaron noches enteras por algo que Dios les podía dar en un instante. Les va a dar convicción de pecado, porque habían pensado ustedes que si tuviesen eso, se arreglaría todo. Si pudiesen lograr tal cosa, todo iba a estar bien. Vemos que finalmente las redes se rompieron. Pedro siguió a Jesús dejando los peces. Todo cambió. El valor de las cosas fueron cambiados radicalmente en su vida. Ahora sí tenemos que entender que a veces Dios permite por periodos de tiempo escasez. Como vimos con Pastor Tomás en Romanos, de las tribulaciones, del hambre, pueden estar presentes. Incluso Dios usa esta escasez para que podamos caminar
con Él en una intimidad especial. A veces la escasez nos lleva a tener mayor dependencia de Él. A veces la escasez en estas situaciones que no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes, vemos el poder de Dios como nunca antes lo habíamos visto. Quizás si Pedro hubiese pescado unos pocos peces, le hubiese respondido al Señor diferente. Pero había llegado al fondo y puso su esperanza no en sus habilidades, sino que en Jesucristo. Jesús le enseña a Pedro que Él es el proveedor. En esta instancia y en varias instancias donde Él multiplica los peces, los panes, Dios, desde Génesis y Apocalipsis, enseña una y otra vez: yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Cuando el mundo está en temor, yo les voy a dar a ustedes visión. Porque luego le enseña algo que es igual de importante. Le enseña y nos enseña que Dios es nuestro proveedor y que nosotros debemos buscar, descansando en su provisión, debiésemos buscar su reino. Lucas 12, 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Más, la palabra más es plane. Por eso, en lugar de, es un énfasis de no quedarse en que Dios nos va a suplir, sino que hay una parte nuestra. Por eso ustedes buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra añadidas, y todas estas cosas es entonces. Y entonces, cuando buscan el reino de Dios y luego que están buscando el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 5, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios nos llama a buscar las cosas del reino primero, ser pescadores de hombres. Luego Él va a añadir, Él va a llenar nuestras redes, Él está atento a nuestras necesidades, pero Dios ordena las prioridades de Pedro y así con nosotros.
Dios llama a preocuparnos por el mundo, que no le conoce, que no conoce su reino. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Dejándolo todo. Ahí estaban los peces. Ya Pedro no es el mismo. Su visión era pequeña, no tenía visión, había solo temor. Ahora no hay temor, pero hay visión. Dios ha puesto delante de él algo grande. Le ha pedido a Pedro que no se enfoque en esto, sino que se enfoque en el reino. En tiempos de escasez, donde todos están preocupados de qué van a comer, ustedes preocúpense del reino, de apoyar la iglesia, apoyar los misioneros que se van a Haití, de predicar a toda persona que está angustiada porque no sabe qué va a comer, de traer alimentos a la iglesia para que sean entregados a otras personas. Y lo estamos haciendo en diferentes lugares de la ciudad. De amar a todos, a los Saulos de Tarso, a todos. Predicar las buenas nuevas. Y entonces todas estas cosas, todas sus necesidades, de qué van a comer y qué van a vestir, van a ser añadidos. La palabra añadidas es puesto frente de uno, como uno pondría un regalo. El Señor, qué precioso, se preocupa por nuestras necesidades y añade a nuestras vidas dándonos constantes regalos a su tiempo. Nosotros a buscar el reino de Dios. No con las redes en las manos, agachados, temerosos, angustiados, sino con nuestros ojos puestos en el reino. Y llama la atención que cuando Jesucristo muere y luego resucita y luego va a encontrarse con los discípulos, tenemos una escena parecida en Juan 21, versículo 6. Y les leo. Él le dijo, Jesús, a los que estaban en la barca y no lo habían reconocido, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no las podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aprendimos sobre esa cantidad con Pastor Tomás el día jueves. Qué increíble cómo Dios hace todo perfecto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Yo pienso que cuando Jesús hizo el milagro de los peces, en esta ocasión, nuevamente le estaba recordando a los discípulos y a Pedro el llamado. Pescadores de hombres. Él iba a ascender a los cielos luego de estar con ellos un tiempo, y ellos iban a quedar para hacer la obra. Ya no estarían toda la noche trabajando, preocupados por encontrar muchos peces en el agua, sino toda la noche estarían
orando de rodillas por muchas almas que están en la oscuridad. Amados, en estos tiempos de temor, nosotros, la iglesia, hemos de estar llenos de visión, de nuestros ojos puestos en el llamado de Dios, de ser pescadores de hombres, de buscar las cosas del reino, atender a las cosas que le agradan a Dios, al necesitado, al inconverso, al huérfano y la viuda. Hemos de buscar el reino en estos tiempos. Y Él, que conoce nuestras necesidades, se va a preocupar de eso. Nosotros, los ojos puestos en el reino. No podemos ser como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios. No podemos actuar de esa forma desagradable a nuestro Padre. Nosotros hemos de actuar en confianza, puesto los ojos en Él para servirle, para alcanzar a este mundo que está lleno de temor y ver la gran cosecha preciosa mundial de estos tiempos antes de su retorno. Queridos hermanos, reciban un fuerte abrazo y a seguir orando, conectados, unidos y entregándose por el perdido. Confiaba en que el Señor va a llenar nuestras redes.